Hipotálamos Artificial Intelligence, HAI. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta sus Advanced Analytics Solutions para la exploración de petróleo y gas en plataformas costa afuera. Para ejecutar los proyectos, HAI cuenta con el apoyo de sus aliados tecnológicos, General Algebraic Modeling System, GAMS, e IBM, productora de CPLAX Optimization Studio. Ambos productos están incorporados en Optex, Optimization Expert Systems, la inteligencia artificial propia de HAI. Planificación y programación en campos offshore. La cadena de suministro de petróleo y gas está compuesta por 4 eslabones: aguas arriba, upstream, corriente intermedia, midstream, aguas abajo, downstream, y retail. La industria petrolera incluye procesos globales de exploración, extracción, refinación, transporte y comercialización de productos derivados del petróleo. Los productos de mayor volumen en la industria son combustibles, gas natural, fuel oil y gasolina. Sin embargo, el petróleo es la materia prima de muchos productos químicos, incluidos productos farmacéuticos, solventes, fertilizantes, pesticidas y plásticos. La tabla, elaborada por IBM, presenta una visión general de las soluciones de optimización para empresas de petróleo y gas. Cadena de producción costa afuera. Un sistema de producción de petróleo y gas en alta mar incluye componentes como yacimientos, pozos de producción, pozos de inyección, colectores de producción, líneas de flujo, separadores, calentadores, enfriadores, compresores, depuradores y bombas. Un activo clave es el almacenamiento y descarga flotante, Floating Storage and Offloading, FSO, un buque o unidad flotante utilizada en la industria petrolera marina para el almacenamiento y descarga de hidrocarburos. A diferencia de una plataforma fija tradicional, un FSO no extrae petróleo por sí solo y, a diferencia de un FPSO, carece de plantas de procesamiento en su plataforma. Su función principal es actuar como terminal intermedia en el mar. Recibe el petróleo ya procesado de plataformas de producción cercanas, o pozos submarinos, lo almacena temporalmente en sus tanques y luego lo transfiere a petróleros lanzadera para su transporte a tierra. Exploración de petróleo y gas en alta mar. El desarrollo de yacimientos petrolíferos es una tarea ardua y crítica que define los procedimientos que deben realizarse durante la vida productiva del yacimiento petrolífero. Dada la complejidad de esta fase de planificación, se han establecido modelos de apoyo a la toma de decisiones para ayudar a la correcta ejecución de grandes inversiones. Para el diseño del campo petrolero, una alternativa es un modelo de programación lineal que minimice el costo de desarrollo de un campo petrolero en su conjunto. El modelo define el número, la ubicación y las capacidades de las plataformas de producción, número y posición de los pozos, puntos donde se deben instalar los colectores, interconexión entre plataformas, colectores y pozos, y qué secciones de cada pozo deben ser verticales u horizontales. El modelo se orienta al problema de Multi-Capacitated Platforms and Wells Location Problem. El proceso de exploración de petróleo y gas en alta mar, u offshore, incluye la perforación de pozos para confirmar la existencia de hidrocarburos. Exploración sísmica. Se utilizan explosivos y vibraciones para generar ondas sísmicas que producen gráficos que informan sobre la profundidad y forma de los estratos del subsuelo. Perforación de pozos exploratorios. Es el método directo que permite confirmar la información obtenida por los métodos indirectos. Perforación y extracción. Una vez que se encuentra petróleo o gas, se utiliza una unidad móvil de perforación en alta mar, MODU, para cavar un pozo. Para poner a producir un pozo, se perfora la tubería de revestimiento hasta llegar a las formaciones donde se encuentra el hidrocarburo. El petróleo fluye por los orificios y se extrae a través de una tubería de menor diámetro, llamada tubería de producción. Los tipos de activos industriales utilizados en la exploración petrolera en alta mar son 1 y 2. Plataformas fijas convencionales. 3. Torre conforme. 4 y 5. Pata de tensión amarrada verticalmente y plataforma de pata de mini tensión. 6. Mástil. 7 y 8. Plataformas semisumergibles. 9. Instalación flotante de producción, almacenamiento y descarga. Y 10.
terminación submarina y amarre a la instalación anfitriona. Sistema de infraestructura de exploración petrolera offshore. La imagen ilustra un diagrama detallado de una plataforma petrolífera offshore, destacando sus componentes clave. En la parte superior, la torre de perforación sirve como estructura principal para las operaciones de perforación, mientras que una helicubierta proporciona un área de aterrizaje para helicópteros. Las viviendas ofrecen alojamiento para los tripulantes, y se incluyen botes salvavidas para evacuaciones de emergencia. El área de proceso está destinada al procesamiento de materiales extraídos, y la chaqueta sirve como la estructura fundamental que sostiene la plataforma. Además, están representados conductores y pozos que facilitan la perforación y la extracción de petróleo, junto con un oleoducto submarino que transporta petróleo y gas desde el lecho marino hasta la plataforma. Este diagrama describe eficazmente las características esenciales y la disposición de la plataforma de perforación offshore. Plataformas fijas offshore. La ilustración muestra una plataforma offshore con una chaqueta fija, y desglosa los componentes clave para que se pueda entender la estructura detrás de la producción offshore. Cubiertas. El corazón de la plataforma. Aquí es donde se instalan todos los sistemas de producción, procesamiento, generación de energía y control. Cada módulo está diseñado para manejar operaciones continuas en entornos hostiles. Viviendas. El bloque de viviendas donde viven, trabajan y supervisan las operaciones de equipos extranjeros. Incluye salas de control, camarotes, acceso a helipuertos, refugios de emergencia y más. Boom de llama. Una estructura larga y inclinada utilizada para quemar de forma segura el exceso, o el gas no deseado, alejándolo de la plataforma. Mantiene las fuentes de encendido alejadas del personal y del equipo. Estructura de la chaqueta. La subestructura principal de acero. Los diseñadores estructurales calculan refuerzos, trayectorias de carga, elementos para garantizar la integridad frente a olas, viento y corriente. Zona de salpicadura. Una de las áreas más desafiantes para la corrosión y la fatiga. Requiere recubrimientos especiales, elementos más gruesos y una planificación constante del mantenimiento. Soporte vertical, piernas. Elementos tubulares verticales que transfieren todas las cargas superiores al lecho marino. Sostienen conductores, ascensores y forman la columna vertebral de la chaqueta. Línea de barro. El nivel donde la chaqueta se une al fondo marino. Un área crítica para la penetración de pilotes, la estabilidad estructural y la interacción geotécnica. Fondo marino / diagonal pilotes. Pilotes profundos que anclan la estructura al fondo del océano. Garantizan estabilidad durante décadas, incluso bajo condiciones extremas de tormentas y marejadas. Las plataformas offshore no son solo estructuras, sino que son una mezcla de ingeniería de precisión, filosofía de seguridad y solución de problemas en el mundo real. Combinan ingeniería, seguridad e innovación para construir estructuras que se mantienen firmes en los entornos más duros. La imagen muestra algunos de los principales componentes de una plataforma semisumergible offshore. Casco. Inicialmente el aparejo se construye a partir de cascos de petróleros. Módulo de potencia. Power Module convierte el combustible disponible en energía para la estación. Módulo de proceso. Process Module, incorporación y descarga de suministros y productos. Módulo de perforación. Drilling Module, el aparato tradicional de la plataforma de perforación. Módulo de alojamiento. Accommodation Module, donde la tripulación duerme y come. Módulo de bahía de pozo. Wabe Module, acceso al pozo y otros equipos. Y torre petrolífera. Los tipos de barcos que ofrecen sus servicios en alta mar son FPSO Floating Production, Storage and Offloading, producción, almacenamiento y descarga flotantes. La unidad todo en uno. Produce, almacena y descarga hidrocarburos. Ideal para campos de aguas profundas donde las tuberías no son viables. Se encarga de todo el ciclo de producción en el mar. FSO Floating Storage and Offloading, almacenamiento y descarga flotantes. El almacén offshore. Almacena crudo pero no lo procesa. Soporta campos con plataformas de producción fija que necesitan almacenamiento antes de la exportación. FLNG Floating Liquefied Natural Gas, gas natural licuado flotante.
La fábrica móvil de GNL. Licúa gas natural en alta mar. Desbloquea campos de gas varados al eliminar la necesidad de plantas terrestres. Un gran avance en la monetización del gas offshore. FSRU Floating Storage and Regasification Unit, unidad de almacenamiento flotante y regasificación. La puerta de entrada de la energía. Convierte GNL de nuevo en gas natural. La forma más rápida para que los países aseguren el suministro de gas sin construir terminales caras. FSU Floating Storage Unit, unidad de almacenamiento flotante. El tanque de amortiguamiento puro. Almacenamiento dedicado para crudo o GNL. Proporciona capacidad de almacenamiento y soporta terminales o operaciones de exportación continuas. En Estados Unidos, la Ley de Tierras Sumergidas de 1953 otorga a los estados individuales derechos sobre los recursos naturales de tierras sumergidas desde la costa hasta no más de 3 millas náuticas, 6.5 kilómetros, en el Atlántico, Pacífico, Océano Ártico y el GOM. Las únicas excepciones son Texas y la costa oeste de Florida, donde la jurisdicción estatal se extiende desde la costa hasta no más de 16,2 kilómetros dentro del GOM. Más allá de los límites estatales en el GOM, existen áreas de tracción offshore que se subdividen en bloques que son sometidos a licitación por el gobierno federal. En 1953, el Congreso aprobó la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior, que asigna la responsabilidad de la administración de la exploración y desarrollo mineral en la Plataforma Continental Exterior al Secretario del Interior. Desde 1983, el arrendamiento y la administración de arrendamientos offshore han sido delegados a la Oficina de Gestión de Energía Oceánica. El arrendamiento de petróleo y gas se administra en programas de 5 años, siendo la propuesta próxima el Programa Nacional de Arrendamiento de Petróleo y Gas de la Plataforma Continental Exterior 2024 a 2029. El Departamento del Interior presumió de que el programa 2024 a 2029 tuvo las ventas offshore más bajas de la historia, mientras la administración Biden avanza en su objetivo de reducir rápidamente el arrendamiento de petróleo y gas NE. Y alcanzar emisiones netas cero para 2050. Según el calendario propuesto, se celebrarán un máximo de 3 ventas de arrendamiento, una cada año en 2025, 2027 y 2029. Solo se ofrecerían áreas del GOM con producción e infraestructura existentes. Los trabajadores de las plataformas offshore están aislados del resto de los continentes, lo que significa que estas plataformas deben tener todo lo necesario no solo para la producción de petróleo sino también para la vida diaria de los trabajadores. Si una plataforma está lo suficientemente cerca de la costa, los trabajadores pueden ser transportados en botes o helicópteros para sus turnos, pero para las plataformas más alejadas en el mar, tiene más sentido que haya alojamientos en la plataforma. Las viviendas de las plataformas se construyen normalmente lo más lejos posible de los peligros de la producción de petróleo y lo más cerca posible de los barcos de escape. Esto es para garantizar que, si algo sale mal, las pérdidas humanas se reduzcan lo más mínimo posible. Si bien las necesidades de personal de una plataforma petrolera varían drásticamente en función de su tamaño, las plataformas en general tendrán entre 100 y 150 trabajadores a bordo para que todo funcione sin problemas. Las plataformas en alta mar funcionan las 24 horas, los 365 días del año, lo que significa que todos en una plataforma trabajan en turnos de día y noche. Dado que este trabajo requiere que los trabajadores estén lejos de sus familias y seres queridos durante largos periodos de tiempo, se les compensa bastante bien. Exploración de petróleo y gas en alta mar. Guyana comienza a exportar petróleo, atraer enormes inversiones y generar miles de empleos para nacionales y extranjeros. ExxonMobil es optimista respecto a los resultados de su campaña petrolera en Guyana, que comenzó hace una década. Guyana pronto producirá más de lo que produce Venezuela hoy. ExxonMobil siguió avanzando en el desarrollo de aguas profundas en Guyana. La perforación de exploración, evaluación y desarrollo continúa con 4 equipos de perforación y se planea añadir más equipos en la primera mitad de 2021. El desarrollo del pozo Liza 1 que utiliza el buque flotante de producción, almacenamiento y descarga FPSO Las de Destiny, que hoy está produciendo su capacidad de 120,000 barriles brutos de petróleo al día.
La explotación offshore existe en Tierra del Fuego desde hace unos 34 años, pero tanto empresas de capitales extranjeros como la compañía nacional YPF se encuentran expandiendo la frontera hidrocarburífera sobre 4 áreas del Atlántico Sur. En la licitación de bloques de 2018 se dividieron 95.000 kilómetros cuadrados del mar argentino entre las petroleras para la exploración sísmica y de gas y petróleo. Mediante la búsqueda de gas y petróleo en las cuencas norte y austral del mar argentino, la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en el Golfo San Matías y la exploración de gas en el proyecto Fénix en las costas de Tierra del Fuego, el gobierno argentino avanza con 3 grandes aspiraciones sobre el océano para expandir negocios, fuentes de abastecimiento interno y de exportación. Las concesiones del Plan Exploración Offshore comenzaron a licitarse en 2018, dividiendo al mar en 38 bloques. De esos 38 bloques, actualmente unos 18 han sido adjudicados a distintas petroleras para la exploración: Iguane, YPF, Shell, ExxonMobil, British Petroleum, BP, Qatar Petroleum, Tuyo, Total, Eni, Pluspetrol y Wintershall Dea. Solo la primera etapa licitada alcanzó 95.000 kilómetros cuadrados del mar argentino. El MOS, de 437 kilómetros de extensión, unirá Allen, Río Negro, con Punta Colorada, donde se construye una terminal marítima para la carga directa de buques petroleros. Detrás del proyecto estamos sociedad conformada por YPF junto a empresas como Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Shell, Chevron, Tecpetrol y GYP Neuquén. La inversión estimada ronda los $3.000 millones, financiada en parte por un préstamo internacional y bajo el marco del régimen de incentivo a las grandes inversiones. El ducto tendrá 30 pulgadas de diámetro y capacidad inicial para transportar 180.000 barriles diarios de crudo, con posibilidad de ampliarse hasta 550.000 barriles por día en 2027 y alcanzar 700.000 barriles en etapas posteriores. La obra incluye 2 estaciones de bombeo, en Allen y Chelforo, una planta de tanques en Allen y una terminal portuaria en Punta Colorada con 6 tanques de 120.000 metros cúbicos cada uno. Desde allí, un sistema de monoboyas conectadas por ductos submarinos permitirá cargar buques de gran porte, incluidos los Very Large Crude Carrier, VLCC, a 9 kilómetros de la costa. La obra, ejecutada por la UT Sacde, se encuentra en su etapa final. A octubre de 2025 ya se completaron más del 90% de las soldaduras, equivalentes a unos 390 kilómetros de tuberías instaladas. Se prevé finalizar el tendido principal en noviembre y realizar las pruebas hidráulicas y cruces especiales, como el del Río Negro, durante el primer trimestre de 2026. El inicio de operaciones está programado para fines de ese año. El ritmo de obra es récord. Se logran más de 4 kilómetros de soldadura por día, gracias al uso de tecnología automática y equipos de alta precisión. El proyecto genera miles de empleos directos e indirectos, y una importante red de contratistas locales. El BIMAS reducirá los cuellos de botella que limitaban el crecimiento de Vaca Muerta y multiplicará la capacidad de transporte nacional de petróleo, que superará el 1.000.000 de barriles diarios. A partir de 2027, se estima que las exportaciones de crudo superen los $15.000 millones anuales, impulsando el ingreso de divisas y consolidando el papel de Argentina como productor relevante en el mercado global. Además del impacto económico, el oleoducto consolidará un nuevo eje logístico en la Patagonia, generando empleo, infraestructura y desarrollo regional. No es solo una obra de ingeniería, representa un paso decisivo en la estrategia energética del país. Al conectar el corazón de Vaca Muerta con el Atlántico, abre una vía directa para colocar el petróleo argentino en los principales mercados internacionales, marcando el comienzo de una nueva etapa de integración, inversión y crecimiento sostenible. En Texas, la infraestructura de perforación petrolífera varía drásticamente desde los desiertos del oeste hasta las aguas profundas del Golfo de México. A continuación, se detalla la operación mecánica de las plataformas petrolíferas marinas. Las plataformas offshore se encuentran frente a la costa del Golfo de Texas, desde estructuras fijas en aguas poco profundas, hasta enormes plataformas flotantes en aguas profundas. El diseño técnico de una plataforma incluye la torre, mástil, el sistema de tuberías que desciende miles de metros bajo la superficie, los tanques de barro de perforación y el dispositivo de prevención de reventones para prevenir accidentes.
Una refinería de petróleo en una plataforma offshore produce energía para los mercados globales. La producción de petróleo y gas natural se conecta mediante una línea de flujo a otra instalación, o se conecta mediante una línea principal de gran diámetro a la ubicación en tierra para su procesamiento. Además, los buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga, FPSO, pueden almacenar petróleo en sus cascos para su posterior transporte a tierra por otro petrolero. Tráfico marítimo en tiempo real en el Golfo de México, las flechas rojas son petróleros. Pemex opera una red de alrededor de 115 plataformas petroleras. La mayoría de ellas se encuentran ubicadas en el Golfo de México. Las grandes cantidades de petróleo y gas natural que se requieren para la operación diaria de consumo son extraídas por Pemex gracias a plataformas de extracción de petróleo. Además, brindan empleo a un gran número de personas, ayudando al crecimiento económico del país. Cada plataforma está formada por una enorme estructura que puede alcanzar alturas de 200 metros y pesar más de 25.000 toneladas. Estas estructuras fueron construidas para resistir condiciones oceánicas extremas como huracanes y tormentas, así como inestabilidades climáticas. Pemex explota el complejo petrolero Kumalop-Saab, KMZ, situado frente a la costa del estado de Campeche. En junio de 2015, Pemex anunció sus mayores descubrimientos de petróleo y gas en 5 años. Situados en la cuenca de aguas poco profundas del Golfo de México, frente a Tabasco y Campeche, en ese momento se estimó que los 4 nuevos yacimientos almacenaban 350 millones de barriles de petróleo. El artículo Exploración y explotación de hidrocarburos aguas afuera, offshore. Estrategia logística para Barranquilla, una ciudad en transformación, presenta la planificación de un proyecto costa afuera en las cercanías de una gran ciudad. La imagen presenta la distribución de las áreas offshore en la costa atlántica colombiana. El video. Oil and Gas Production Optimization. Linking Optimization and Simulation Models. Presenta varias alternativas para vincular los modelos numéricos de simulación de yacimientos con los de optimización de la gestión de yacimientos petroleros. Los pasos en el proceso de optimización de la plataforma offshore, o de la red de plataformas, son: simulador de cuenca petrolera, preprocesamiento de parámetros, optimización mediante un modelo de programación matemática, y postprocesamiento de resultados. Para obtener un óptimo global, este proceso debe ser cíclico. Estructura del yacimiento y posiciones de los pozos: rojo, productores; negro, inyectores. Estructura superior del yacimiento con posiciones de pozo: círculo, productores; triángulo, inyectores; y posiciones candidatas de FPSO, cuadrado. La aplicación del modelo propuesto se realizó con 2 casos de campos sintéticos. Cada ejemplo implica el desarrollo de un solo yacimiento. El ejemplo 1 consta de 2 bloques dentro de un total de 17 pozos, 11 productores y 6 inyectores. El yacimiento estudiado se modela como tridimensional, bifásico petróleo-agua, sin límites de flujo. El yacimiento está a unos 5.000 metros por debajo del nivel del mar con una presión inicial del embalse de 550 bar. Se divide en 2 bloques, a saber, el bloque A y el bloque B. A cada bloque se le asignan propiedades homogéneas. El ejemplo 2 consta de 3 bloques con 38 pozos, 25 productores y 13 inyectores. Se compararon diferentes escenarios para cada campo para ayudar a seleccionar soluciones de desarrollo racionales. Se comparan 5 escenarios. Los escenarios S1 a S4 emplean un FPSO con diferente posición y prioridad de bloque. El efecto de emplear 1 o 2 FPSO se muestra comparando los resultados del escenario S5 con los 4 primeros escenarios. Tomando como ejemplos los escenarios S1 y S5, se presenta la asignación entre pozos y FPSOs, respectivamente. El efecto de agregar un FPSO más es principalmente acelerar la perforación. En el escenario S5, todos los pozos se perforan al 4.º año, mientras que en el escenario S1, la perforación de pozos en el bloque B finaliza en el año 22.
El retraso en el plan de perforación para el escenario S1 se debe a la limitación de la capacidad de producción de agua de la FPSO y dicho retraso pospone directamente la producción de petróleo. Ahora, se estudian 4 escenarios que emplean 3 FPSOs en posiciones preestablecidas, a saber, FPSOs A, B y C. Se presenta la programación de pozos y resultados de conexión para el escenario N2, ejemplo 2. Curvas de producción de petróleo, rojo, y agua, azul, para cada pozo de producción, escenario N2, ejemplo 2. Eje X, tiempo, año. Eje Y, tasa, millones de barriles por día. Los resultados de Eclipse y del modelo PPLP se muestran mediante líneas continuas y líneas cuadradas, respectivamente. Modelo de optimización para el diseño de plataformas en alta mar. El artículo Integrated Optimization Model for Location and Sizing of Offshore Platforms and Location of Oil Wells. Se toma como referencia en esta sección. Los proyectos de desarrollo de yacimientos de petróleo y gas requieren mucho capital, y optimizar la rentabilidad siempre ha sido un tema crítico para la industria. El modelo MILP facilita la comparación y selección de escenarios en la fase de diseño de yacimientos petrolíferos verdes offshore. Las variables de decisión incluyen el calendario de perforación tanto para pozos de producción como de inyección, la asignación de pozos al FPSO, la capacidad de producción de petróleo y agua del FPSO, y la capacidad de inyección de agua. El objetivo es maximizar el valor presente neto, VPN. El modelo representa el esquema de inundación de agua mediante una matriz de relaciones inyección-producción, que conduce a una programación consistente de pares productor-inyector. Además, él permite asignar prioridades de desarrollo a bloques o grupos de pozos, lo que corresponde al concepto de desarrollo por fases en aplicaciones reales. El modelo estima las tasas de producción y establece su predicción. Considerando el efecto de planificación, las tasas de producción se generan mediante una superposición lineal de curvas de producción base a partir de simulaciones de yacimientos. 2 embalses sintéticos con propiedades similares a las de las aguas profundas de Brasil ilustraron el rendimiento del enfoque de modelización. Se observa que, en los primeros años de desarrollo, la capacidad de perforación y la capacidad de producción de petróleo son limitaciones activas del sistema, mientras que, en los últimos años de desarrollo, las restricciones activas se desplazan hacia la capacidad de agua, impulsando el concepto de expansión de capacidad en años posteriores de producción, como la separación de aguas residuales. Se obtiene una mayor recuperación con una producción acelerada, pero el VPN no necesariamente aumenta con una mayor recuperación de aceite cuando hay una inversión considerable en FPSOs adicionales. Para ello se utiliza un modelo de programación lineal que minimiza el costo de desarrollo de un campo petrolero dado. El modelo define el número, la ubicación y las capacidades de las plataformas de producción. El número y posición de los pozos, puntos donde se deben instalar los colectores, interconexión entre plataformas, colectores y pozos, y las secciones de cada pozo que deben ser verticales u horizontales. El modelo se denomina Multi-Capacitated Platforms and Wells Location Problem, MPWLP. La imagen presenta la estructura de una plataforma de producción mar adentro. Se presentan 2 casos de estudio. En el caso 1, los datos fueron tomados de un problema encontrado en Rosa 2006. La superficie, el fondo marino y el embalse se representaron mediante redes cartesianas con 1515 vértices, generando grafos con 225 vértices. La distancia entre los bordes paralelos al plano cartesiano fue de 1000 metros, considerando la profundidad del agua entre 1100 y 1500 metros. Bajo el agua, no se incluyeron obstáculos en ningún caso. Las posiciones 22 pozos se consideran como las variables de decisión de los objetivos de la perforación. En relación con el costo de la instalación de la plataforma se utilizó $800 millones americanos. Los valores de flujo de petróleo por pozo oscilaban entre 6.000 y 15.000 barriles por día y que la tasa máxima estimada de producción del campo era de 160.000 barriles por día. Las coordenadas costeras fueron de 15.000, 320 metros. La capacidad de procesamiento de las posibles plataformas se fijó en 200.000 barriles diarios. Finalmente,
Se evaluó la profundidad del yacimiento entre 2.000 y 2.700 metros bajo tierra. La tabla presenta el costo unitario y los datos de entrada utilizados en los experimentos computacionales se resumen en la tabla. El programa informático genera archivos de script de AutoCAD, que se utilizan para trazar el diseño submarino obtenido a partir de la solución del modelo. Como se puede observar, los datos varían dentro de rangos cuidadosamente elegidos: profundidad del agua, profundidad del yacimiento, flujo por pozo, ya que no se disponía de valores específicos para cada nodo. Para estipular las incertidumbres involucradas en la generación de estas cantidades aleatorias, se probaron 5 instancias diferentes. En el caso 2 se probaron 5 instancias diferentes. El caso se basó en datos del estudio de impacto del campo Jubarte, Petrobras, que se encuentra en la parte norte de la cuenca de Campos, a 77 kilómetros de Pontal de Ubu, costa sur del estado de Espíritu Santo, en aguas profundas que oscilan entre los 1.240 y 1.350 metros. El campo tiene una superficie de 132.5 kilómetros cuadrados, que en este trabajo se dividió en 144 vértices igualmente espaciados con 1.000 metros. Las coordenadas de la costa son 77.320 metros. Originalmente, el desarrollo de los campos petroleros se dividió en 2 fases, en las que la primera consistió en la perforación de 4 pozos de producción horizontales, conectados a una unidad de producción FPSO, denominada P34, con una capacidad máxima de procesamiento de 60.000 barriles por día. Para la segunda fase, el plan prevé la perforación de 21 pozos de producción y 6 pozos de inyección, todos horizontales, con barreras horizontales con profundidades verticales de 1.000 metros y 4.300 metros. El plan de desarrollo también prevé la instalación de un UEP. El plan define que hay 2 tamaños posibles de plataformas, con capacidades y costos expresados en la tabla. Los indicadores diarios de producción de petróleo permiten considerar flujos entre 3.000 y 20.000 barriles por día. De acuerdo con la simulación del yacimiento, la producción máxima de petróleo para la fase 2 es de hasta 250.000 barriles por día. Como se puede observar, todos los resultados de los 5 experimentos indican que la posición óptima de la plataforma es en el nodo 66, y que solo se debe instalar una plataforma de tipo P2. El menor costo de desarrollo se logró con la instancia J3 y, en todos los casos, el caudal total del yacimiento es prácticamente el valor máximo, lo que indica que el diseño propuesto por el modelo aprovecha al máximo la capacidad de producción del campo. La figura muestra un dibujo esquemático de la disposición del campo Jubarte, que se refiere a la solución de la instancia J3. La imagen presenta la formulación algebraica del modelo de localización y dimensionamiento de equipos petroleros en plataformas costa afuera. Plataformas petrolíferas en la nube. Esta sección está basada en el artículo Connectivity in the Wild, Taking Oil Rigs to the Cloud. La complejidad física y mecánica de las plataformas petrolíferas offshore, la red de bombas, válvulas y extractores, hacen que las operaciones petroleras modernas sean una potencia en la innovación de datos y digitalización. Hoy en día, cada plataforma offshore es un centro de datos en sí misma, necesita una conectividad robusta y acceso a servicios en la nube para innovar y crecer. Las tecnologías innovadoras están ayudando a los sitios offshore a superar tanto estos desafíos constantes como las nuevas amenazas. Por ejemplo, a medida que han aumentado las preocupaciones sobre la seguridad de los empleados, la industria del petróleo y el gas encontró su nueva normalidad, al virtualizar activos y acciones previamente físicas para ayudar a que más empleados trabajen de forma remota desde entornos terrestres más seguros. Y para hacer frente a las presiones constantes de moverse más rápido y eficientemente, las compañías energéticas están convirtiendo instrumentos mecánicos en sensores conectados. Un sitio típico en alta mar puede tener entre 350.000 y 500.000 sensores a bordo, todos ayudando a los operadores de plataforma a tomar decisiones más inteligentes sobre la utilización del equipo y permitiendo un mantenimiento predictivo. Ya sea que las compañías petroleras y gasísticas utilicen sensores y gemelos digitales para comprender mejor los equipos en plataformas, o dispositivos portátiles y drones para ayudar a los ingenieros de mantenimiento offshore a realizar su trabajo desde ubicaciones en tierra con mayor distanciamiento social, estas innovaciones tienen algo en común: la necesidad de transmitir con rapidez grandes volúmenes de datos. Industria 6.0.
de la plataforma a la nube, sin paradas. A medida que las plataformas petrolíferas dependen cada vez más de los datos para tomar decisiones más inteligentes sobre ubicaciones de perforación, mantenimiento y estrategias sostenibles de extracción, las empresas que las operan necesitarán una gran capacidad de almacenamiento y de cálculo. Para muchas empresas, esta necesidad de más recursos informáticos alcanzará rápidamente los límites de lo que pueden encontrar en sus propios centros de datos. Las plataformas offshore usan servicios en la nube hoy en día, llevando sus datos fuera de las instalaciones para superar problemas de escalabilidad con el tiempo. En el pasado, la nube no siempre ha sido práctica para la mayoría de las cargas de trabajo debido a la enorme latencia de tener que mover datos de la plataforma a un centro de datos y luego enviarlos a un proveedor de nube. Ahora, hay una forma más inteligente de enviar el tráfico directamente de la plataforma petrolífera a la plataforma en la nube. Esta abundancia de datos en línea es la materia prima esencial para la industria 6.0, que está en pleno desarrollo. La industria 6.0 está cambiando completamente el modelado matemático de la inteligencia artificial. Ahora podemos hablar de orquestación de enjambres de robots cognitivos y ecosistemas industriales vivos. Aunque su práctica se remonta a al menos 15 años, estos términos son nuevos para la mayoría de las personas, incluidos muchos científicos. Ecosistemas industriales vivos que actúan de forma autónoma, tomando sus propias decisiones, y llegando a acuerdos con los otros ecosistemas industriales vivos, para garantizar el funcionamiento óptimo de la red de ecosistemas industriales vivos. Un equipamiento inteligente es un ecosistema industrial vivo, que está vinculado a IoT, y se comunica con los demás por medio de algoritmos propios de la industria 6.0. Un ejemplo es la planificación de redes de plataformas en alta mar, las cuales están conectadas entre sí compartir el mismo mar. Cerebro artificial, red de redes de plataformas offshore. Centralizadas. El enfoque se concibe como un cerebro artificial compuesto por un modelo matemático para todo el sistema que se resuelve por medio de tecnologías de optimización de gran escala, como el algoritmo de Benders y la relajación lagrangiana, o sea, un modelo centralizado para todas las redes. Cerebro artificial, red de redes de plataformas offshore. Descentralizadas. El enfoque se concibe como un cerebro artificial compuesto por una red de modelos matemáticos, un modelo para cada red inteligente y para cada sitio de generación de productos o materia primas, y consumo de infraestructura. La comunicación entre los algoritmos de los problemas matemáticos debe ser asíncrona e independiente, cuando ocurren eventos en el sistema. Esto puede ser continuo. Para fines de optimización, el cerebro artificial descentralizado no necesita un coordinador, ya sea un ser humano o un modelo matemático, ya que el sistema de red inteligente actúa de forma autónoma e independiente, y se autocoordina por medio de algoritmos de consenso. Los algoritmos de consenso son fundamentales para el funcionamiento de redes descentralizadas. Aseguran que todos los participantes de la red estén de acuerdo en la validez de las transacciones. Sin consenso, habría discrepancias en los datos entre diferentes nodos, lo que podría conducir a fraudes y errores. Estos algoritmos facilitan la confianza entre usuarios que pueden no conocerse o confiar entre sí. Se han desarrollado diferentes mecanismos de consenso para responder a las necesidades de diversas aplicaciones, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. En el caso de la programación matemática, las reglas de consenso son exactas. Optimización producción de petróleo y gas en alta mar. Aunque el caso de interés no es la producción, el problema del transporte de materiales y de personas entre plataformas petrolíferas está vinculado, ya que determina la demanda de servicios de transporte, que es una función resultante de la planificación y la programación de la producción. Optimización producción de petróleo y gas en alta mar. Aunque el caso de interés no es la producción, el problema del transporte de materiales y de personas entre plataformas petrolíferas está vinculado, ya que determina la demanda de servicios de transporte, que es una función resultante de la planificación y la programación de la producción. El Chuo Gas Tueobem es un yacimiento de gas natural y petróleo, uno de los más grandes del Mar del Norte, que contiene gran parte del gas de Noruega, y también contiene cantidades significativas de petróleo, en áreas delgadas por debajo del límite de gas, al oeste del campo. Toda la operación del sistema de plataformas se gestiona mediante modelos matemáticos de optimización.
Planificación meteorológica del viaje, en inglés weather planning. Si se supone que hay buen tiempo, pero se experimentan condiciones climáticas más duras, los costos reales de combustible se subestiman, ya que mantener la velocidad programada requerirá más potencia cuando se navegue en olas más altas. Además, es posible que no sea posible mantener las velocidades de navegación más altas debido al mal tiempo, lo que provoca retrasos en los horarios. Si un buque llega a una instalación fuera de su horario de apertura, el coste de la penalización del pedido se aplica a la función objetivo, ya que el servicio prohibido da lugar a un pedido perdido. 3 aspectos se deben tener en cuenta en el consumo de combustible, y por ende en las emisiones generadas. Altura de las mareas, altura de las olas. Corrientes marinas, y velocidad del motor, depende del tipo de motor. Adicional, se debe considerar las características del barco, incluyendo el peso muerto y la carga adicional. La velocidad del viento en el mar es determinante de la velocidad del buque, y por ende del consumo de combustible. En la práctica, es una variable más a controlar, que es afectada directamente por las condiciones hidroclimáticas en el mar. Cualquier espera de un barco está relacionada con su optimización en la velocidad de desplazamiento. Andar a toda marcha, para llegar a tiempo, también puede implicar suboptimización, lo cual está relacionado con el gasto innecesario de combustible, siendo el único beneficio llegar al puerto para hacer cola o simplemente esperar. Si se supone que hay buen tiempo, pero se experimentan condiciones climáticas más duras, los costos reales de combustible se subestiman, ya que mantener la velocidad programada requerirá más potencia cuando se navegue en olas más altas. Además, es posible que no sea posible mantener las velocidades de navegación más altas debido al mal tiempo, lo que provoca retrasos en los horarios. Si un buque llega a una instalación fuera de su horario de apertura, el coste de la penalización del pedido se aplica a la función objetivo, ya que el servicio prohibido da lugar a un pedido perdido. Para cuantificar la importancia de lo que denominamos planificación meteorológica del viaje, se comparan las mejores soluciones de las instancias de prueba seleccionadas tanto para el escenario de tiempo mixto como para el de mal tiempo, con el rendimiento de los programas realizados asumiendo el buen tiempo durante todo el periodo de planificación. Se debe considerar que desde el punto de vista de consumo de combustible, la eficiencia de un motor no se da al máximo de su potencia. Las RPM de mínimo costo están cerca de su máxima capacidad, en la gráfica el 80%. A partir de dicho punto, en la medida que la velocidad del barco disminuye, aumenta la cantidad de combustible consumido por unidad de desplazamiento. Por otro lado, estas curvas cambian dependiendo del peso del barco. Si las RPM aumentan por encima de la capacidad óptima, el costo unitario aumenta exponencialmente. Este comportamiento es independiente del tamaño del barco. El gráfico presenta las curvas de consumo de combustible en función de la velocidad del barco. Hay 5 curvas, para diferentes revoluciones por minuto, que están relacionadas con diferentes pasos de cuchilla. La no linealidad exponencial es evidente. El artículo. A Time-Dependent Vessel Routing Problem with Speed Optimization. Presenta el modelo matemático Time-Dependent Vessel Routing Problem with Speed Optimization, TDVRPSO, utilizado en Noruega para la planificación de la ruta y la velocidad de los barcos que visitan las plataformas del Mar Norte. El Mar de Noruega, sección del Océano Atlántico Norte, limita con los mares de Groenlandia y Barents, de noroeste a noreste. Noruega, al este. El Mar del Norte, las Islas Shetland, las Islas Feroe, y el Océano Atlántico, al sur, Islandia y la isla de Man, al oeste. El mar alcanza una profundidad máxima de unos 3.970 metros, y mantiene una salinidad de unas 35 partes por cada 1.000 habitantes. Una dorsal submarina que une Groenlandia, Islandia, las Islas Feroe y el norte de Escocia separa el Mar de Noruega del Atlántico abierto. Atravesado por el Círculo Polar Ártico, el mar suele asociarse con el Océano Ártico al norte. La cálida corriente de Noruega fluye hacia el noreste frente a la costa noruega y produce condiciones generalmente libres de hielo. Las corrientes más frías mezcladas con estas aguas cálidas crean excelentes zonas de pesca, especialmente en las regiones costeras de Islandia y Noruega, y en las islas Shetland y Feroe.
Mapa del Mar del Norte mostrando la ubicación de plataformas petrolíferas y gasíferas marinas, los círculos rellenos en color naranja. El círculo negro y el símbolo de la cruz indican la ubicación de la plataforma Mellon. La figura presenta el diagrama esquemático de los sistemas submarinos de monitorización, desplegados desde la plataforma Mellon. El problema del suministro de buques a una plataforma se enfrenta a la planificación operativa que surge en la industria del petróleo y el gas en alta mar, en la que las rutas y las velocidades de navegación a lo largo de esas rutas se determinan para un conjunto de Platform Supply Vessels, PSV, que atienden un conjunto de órdenes de entrega y o de recogida, de modo que se minimizan los costos. Los costos de navegación, inducidos principalmente por el consumo de combustible de los PSV, dependen en gran medida de las velocidades de navegación elegidas. Además, el consumo de combustible y los rangos de velocidad factibles para los PSV se ven afectados en gran medida por las condiciones climáticas que pueden variar con el tiempo, lo que resulta en un problema de enrutamiento de embarcaciones dependiente del clima y del tiempo, con optimización de velocidad dependiente de la ruta. Este problema se denomina Time Dependent Vessel Routing Problem with Speed Optimization, TDVRPSO. Las decisiones incluyen el aplazamiento de ciertos pedidos y el fletamento de buques al contado, ambos asociados con costos adicionales. Corresponde a un modelo de programación de entera mixta, MIP, con la heurística Adaptive Large Neighborhood Search, ALNS. Las pruebas computacionales en instancias basadas en un caso de planificación real de la plataforma continental noruega muestran que el modelo proporciona soluciones de alta calidad. También se demuestra que tener en cuenta la optimización de la velocidad y las condiciones meteorológicas mejora significativamente las soluciones. La imagen presenta el consumo de combustible, FC, en función del tiempo. En este caso, se supone un cambio de velocidad fijo del tau V inducido por las condiciones climáticas para todas las velocidades de navegación, desplazando la curva de consumo de combustible horizontalmente de modo que mantener la velocidad deseada V* se convierte en un consumo de combustible considerablemente mayor, con crecimiento exponencial. Vmin denota el punto de partida del rango de velocidad en el que el consumo de combustible es una función convexa de la velocidad de crucero. El TDVRPSO determina los viajes, rutas, óptimos basados en el costo para los PSV que se utilizan, incluido un horario completo que indica las velocidades de navegación y el tiempo de inactividad o de servicio requerido, en todos los tramos de navegación. También se decide qué pedidos entregar y recoger, y cuáles posponer, junto con la decisión de si se fletan buques al contado, en el mercado spot, para cumplir con todos los pedidos de entrega obligatorios. La figura resume el proceso de solución para TDVRPOAS, enumerando los parámetros de entrada necesarios y las decisiones obtenidas, y cómo se pueden categorizar en función de sus características. Inicialmente se presenta un caso académico. El pronóstico de la altura de las olas se ilustra en la figura, donde las líneas horizontales indican la altura máxima permitida, 4,5 metros, más allá de la cual los pedidos no se pueden manejar en las instalaciones en alta mar, por razones de seguridad. En el problema de ejemplo se consideran pedidos realizados por 5 instalaciones. Cada pedido es una entrega obligatoria, MD, o una entrega opcional, OP, o una recogida opcional, OP. Los tamaños de los pedidos se dan en contenedores. Están disponibles 2 buques contratados, PSV-1 y PSV-2, con una capacidad de carga de 110 y 85 contenedores, respectivamente. Para ambas embarcaciones, el rango de velocidad permitido es de 10 nudos a 14 nudos, velocidad máxima de navegación con buen tiempo. En la imagen se presenta una posible solución al problema. Todos los pedidos, tanto los obligatorios como los opcionales, son atendidos. La figura indica los viajes correspondientes de los 2 buques y muestra la velocidad de navegación elegida para cada etapa. PSV-1 navega a toda velocidad para llegar a la instalación 1 antes del cierre a las 22 horas. La velocidad de navegación se mantiene relativamente alta hasta que se ha realizado la entrega en la última instalación, es decir, la número 4. Esto sucede para completar todas las actividades de manejo de carga antes de que las condiciones climáticas empeoren en el día 1, día en que los servicios están prohibidos. En el último tramo de navegación que conduce de regreso al depósito de suministros,
la velocidad se reduce a un mínimo rentable, ya que no hay riesgo de violar la duración permitida del viaje de 3 días. El viaje más septentrional lo realiza el PSV-1. Los números positivos azules representan las cantidades de recogida, los números negativos, rojos, representan las entregas de carga. Los experimentos en el mundo real consideran la producción de petróleo de Noruega en el Mar del Norte. Para la generación de instancias realistas se consideró la red logística offshore relacionada con la base de abastecimiento de Mongstad, ubicada en la costa oeste de Noruega. Mongstad es uno de los mayores puertos relacionados con las actividades de petróleo y gas de Europa, en términos de tráfico de carga, y desde esta base se atienden 27 instalaciones en alta mar. Para cada instalación, un código de identificación, la ubicación geográfica en términos de latitud y longitud, el horario de apertura y un tamaño de pedido estándar utilizado para generar varias instancias de prueba. Datos asociados a las 27 instalaciones en el caso de Mongstad. Longitud, latitud, horario de atención, tamaños de pedido estándar se dan para pedidos MD o DOP, respectivamente. Instancias de prueba utilizadas para el estudio computacional, agrupadas por el número de instalaciones en cada instancia. Hay 5 instancias de prueba dentro de cada grupo. El número de pedidos puede variar, pero el número de buques de la flota sigue siendo el mismo. El fletamento del buque en el mercado spot, al contado, es posible para todas las instancias en todos los grupos. Se consideran 4 estados meteorológicos, WS, basados en alturas de olas significativas, SWH, y el impacto en los PSV en términos de reducción forzada de la velocidad, ΔV, así como aumentos relativos de los tiempos de servicio, ΔTserv, y el consumo de combustible, ΔFS, y, tanto para el servicio como para el tiempo ocioso. La figura presenta los escenarios meteorológicos, detallando las condiciones que se experimentan durante el horizonte de planificación. Se consideraron 4 estados meteorológicos, WS, basados en alturas significativas de las olas, SWH, y el impacto sobre los PSV en términos de reducción forzada de velocidad, ΔV, así como aumentos relativos de tiempos de servicio, ΔT servicios, y consumo de combustible, ΔFSI, tanto para el mantenimiento como para el ralentí. Aleatoriamente se seleccionaron 5 instancias de prueba entre todas las instancias, y se resolvieron para cada uno de los 3 escenarios meteorológicos, tanto con optimización de velocidad como sin ella. Para las 5 instancias de prueba, la tabla presenta la comparación cuando se planifica con y sin previsiones meteorológicas, se muestra los costes causados, y el número de pedidos perdidos, almohadilla MO. El impacto de la planificación meteorológica se evalúa tanto para el escenario meteorológico mixto, como para el escenario meteorológico accidentado, RAF. El sobrecosto de la planificación con base en un modelo mental, Assuming Fair, es significativo, 62.33 y 71.58%. Este es un indicador del valor económico de la planificación científica. La imagen presenta la formulación algebraica de las restricciones del modelo TDVR-PSO. Los experimentos en 60 instancias de prueba generadas a partir de datos reales de la plataforma continental noruega muestran que la heurística ALNS es capaz de encontrar soluciones cercanas a las óptimas, en tiempos computacionales cortos para todas las instancias que podrían resolverse hasta la optimalidad por el solucionador MIP. En un largo tiempo, que tiende a infinito. Los experimentos muestran que la optimización de la velocidad resulta en ahorros significativos de costes y reducciones de emisiones de CO2 de aproximadamente un 20%, en comparación con el enfoque más común de aplicar una velocidad de diseño fija para cada viaje. Además, se utilizaron 3 escenarios para la altura de las olas previstas para examinar el impacto de considerar las condiciones meteorológicas en la planificación. Los resultados destacan la importancia de considerar las condiciones meteorológicas correctas al programar los viajes, ya que, de lo contrario, las soluciones podrían subestimar sustancialmente el coste real de realizar los viajes planificados bajo condiciones meteorológicas reales. Ignorar las condiciones meteorológicas en la planificación puede incluso hacer que algunos pedidos no sean operativos, debido a retrasos provocados por el clima en la ejecución real del calendario. Caso: inteligencia artificial en el Troll West Oil Rim. El Troll West Oil Rim,
operado por Equinor en la plataforma continental noruega, representa uno de los desafíos de ingeniería más complejos en la extracción de energía offshore. La inteligencia artificial, IA, y el aprendizaje automático son los principales motores utilizados para resolver sus extremas limitaciones geológicas. Debido a que el enorme yacimiento de petróleo está atrapado en una capa increíblemente fina, de solo 4 a 27 metros de grosor, entre una gran capa de gas y de agua subyacente, la perforación convencional provocaría un cono inmediato de gas o agua, que causaría un cortocircuito en el pozo y dejaría el petróleo atrapado. Para extraer este petróleo de forma rentable, los operadores despliegan algoritmos de IA, hardware autónomo, y modelos avanzados de descomposición para gestionar continuamente la dinámica de fluidos en tiempo real. Ubicación del Troll West Oil Rim. El Troll Field se encuentra en el Mar del Norte, a 80 kilómetros de la costa oeste de Noruega. Cubre una superficie de 700 kilómetros cuadrados. Contiene una fina capa de petróleo entre una gran tapa de gas y un acuífero. El campo consta de 3 provincias. En la provincia de Troll East, la capa de petróleo es muy fina, por lo que esta provincia no tiene productores de petróleo. La producción de gas comenzó en 1996. En las provincias petroleras y gasíferas del Troll West, la capa petrolífera está entre 12 y 24 metros. El petróleo aquí se produce utilizando pozos horizontales largos. La producción de petróleo comenzó en 1995. El documento Real-Time Production Optimization in Upstream Petroleum Production, Applied to the Troll West Oil Rim, es tomado como referencia para esta presentación. El video Dual Decomposition CASE, Troll West Oil Rim, presenta con detalle la optimización de la operación del Troll West Oil Rim. Un grupo productor offshore de petróleo y gas cuenta con muchos acoplamientos internos, como balances de masa y presión, y el enrutamiento de pozos. Además, existen solo unas pocas limitaciones comunes, en este caso la producción total de gas y agua. Al relajar estas restricciones, una estrategia de descomposición puede dar lugar a un subproblema para cada clúster. A cada subproblema se le puede asignar su propia parte de la función objetivo, basada en un clúster, y un segundo mandato que tenga en cuenta las limitaciones comunes de capacidad. El problema tiene una topología descentralizada adecuada para estrategias de descomposición. Un grupo productor de petróleo y gas tiene muchos acoplamientos internos, como balances de masa y presión, y el enrutamiento de pozos. Además, existen solo unas pocas limitaciones comunes, en este caso la producción total de gas y agua. Al relajar estas restricciones, una estrategia de descomposición da lugar a un subproblema para cada grupo. También se puede consultar el capítulo 2.4. Lagrangian and Dantzig-Wolff Relaxation and Decomposition. CASE, Oil Production. La aplicación del Troll West Oil Rim se centra en la optimización de la producción y los yacimientos. Gunnerud y su grupo de investigación en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, NTNU, presentan un modelo del Troll West Oil Rim, con grandes desafíos de optimización en la producción, debido a los pozos de gas dependientes de la tasa, y a que la fase petrolífera está situada entre las fases agua y gas. Un sistema típico de producción de petróleo, como el Troll West Oil Rim, cuenta con múltiples yacimientos independientes desde los cuales varios pozos alimentan a varios colectores conectados por oleoductos. Los caudales de oleoducto proporcionan entrada a las instalaciones de procesamiento donde los fluidos se acondicionan para su exportación. Esto se conoce comúnmente como el problema de optimización de producción en tiempo real, RTPO, por sus siglas en inglés, tal y como se utiliza hoy en día en la industria upstream. RTPO está asociado a sistemas con una estructura descentralizada, lo que significa que las restricciones comunes son bastante pocas. La RTPO suele tratarse de forma cuasi dinámica reoptimizando un problema de optimización estacionaria, generalmente una vez al día. El Troll West Oil Rim tiene 8 grupos. El diagrama de uno de ellos se presenta en la imagen. La imagen muestra la estructura vertical de las plataformas tipo Troll West Oil Rim y su organización en cada uno de los niveles. El campo Troll está formado por arenisca relativamente homogénea con una permeabilidad muy alta, 1 a 10 Darcy.
La viscosidad del aceite es 2 órdenes de magnitud superior a la viscosidad del gas, por lo que los gradientes de presión en la tapa del gas son insignificantes en comparación con los del petróleo. El petróleo se produce a través de cribas de arena que cubren la mayor parte de la parte horizontal del pozo. La longitud de la pantalla suele ser de 2 a 3 km, mientras que la anchura del área de drenaje de un pozo típico es de 200 a 400 metros, es decir, de 10 a 20 veces el grosor de la capa de petróleo. Konietzek, en 1990, aprovechó estas características para construir un modelo simplificado para la capa de petróleo. Utilizó un modelo de drenaje gravitatorio en el que el petróleo fluye hacia el pozo, impulsado por el gradiente de presión hidrostático. Solo se modeló el componente de flujo horizontal normal al pozo. Se ignoran las fuerzas capilares, por lo que existe una interfaz de contacto, GOC, bien definida entre gas y petróleo sin zona de transición. El contacto con agua aceitada, OWC, se considera impermeable, una simplificación que puede justificarse siempre que el movimiento del OWC se limite a un cono de agua localizado cerca del pozo. El modelo de Konietzek describe el grosor de la capa de petróleo, H, como función del tiempo t, y de la distancia horizontal x al pozo. La figura muestra la forma del contacto gas-petróleo algún tiempo después de la ruptura del gas, según lo calcula el GORM, Gas Oil Ratio Model. La parte del pozo que esté expuesta al gas libre se muestra en blanco. La longitud del pozo expuesta al gas tenderá a aumentar, pero variará en respuesta a los cambios en la tasa de producción. Grandes porciones del pozo permanecerán cubiertas de petróleo durante la mayor parte de su vida productiva. Se realizaron 4 experimentos académicos para cada metodología: relajación lagrangiana, LR, y descomposición de Dantzig-Wolf, DWD. La diferencia entre los casos es la diferencia en el número de clusters, 2, C2, 4, C4, 6, C6 y 8, C8. La capacidad de gas para cada caso aumenta con el número de clusters. El hecho es que las estrategias de descomposición, DWD y LR, superan el método global, espacio completo, FS, para el problema combinado de asignación de tasas y enrutamiento para todos, excepto el problema de clúster más pequeño de 2. FS que no converge a sus criterios de terminación después de 12 horas para el caso de 8 clusters. En general, tiene dificultades para resolver problemas que consisten en 6 clusters o más. Centrándonos en la calidad de la solución, observamos que AFAS se detuvo después de 12 horas, con todavía un poco más del 7,5% en la brecha de dualidad. DWD y LR terminan con menos del 0,5% de diferencia de dualidad para todos los problemas. El tiempo de solución depende de la resolución de las aproximaciones por partes. Una aproximación más cruda reduce el tiempo de ejecución y viceversa. Además, DWD muestra un rendimiento superior al DLR. El estudio comparativo muestra que DWD es la opción preferible tanto en términos de eficiencia como de robustez. Sin embargo, el rendimiento de LR es superior al de FS, lo que demuestra que a medida que los problemas crecen en complejidad, de la misma manera crece la ventaja a favor de las metodologías a gran escala. Se realizaron otros experimentos para comparar 2 versiones de DWD. La solución secuencial utilizando solo un procesador y la versión paralela, DWDP. Los algoritmos DWD paralelos los presentaron por primera vez Hou, en 1988, y Gnanendran y Hou, en 1993, mientras que una investigación más reciente la realizó T-Bot, en 2001. Los múltiples subproblemas que deben resolverse en un algoritmo DWD ofrecen una oportunidad natural para la paralelización, ya que hacen que un algoritmo atomizado sea un enfoque natural. Por lo tanto, se definieron 3 pruebas diferentes. Espacio completo, FS. DWD secuencial, y DWDP método con implementación paralela. La conclusión es que DWD es adecuado para un problema de asignación y enrutamiento de pozos en la industria, y que se compara favorablemente con un algoritmo estándar de última generación. El algoritmo DWD permite una implementación paralela, que reduce el tiempo de ejecución a aproximadamente el 40% de su tiempo de ejecución original. El gráfico presenta el resumen de los resultados de los experimentos. DWDQC indica Dantzig-Wolf con aproximación cuadrática.
En la medida en que la barra sea más baja, el rendimiento del caso es mayor. Los números sobre las barras indican el número de veces más lento que el mejor resultado, en cuyo caso el valor es 1. Las conclusiones son evidentes. El método tradicional, FS, no compite con los métodos de gran escala, LR y DWD, y DWD es ligeramente superior a LR, y el paralelismo da mejores resultados en la medida que aumentan los clústeres. Optimización de las operaciones mar-tierra. Programación de buques y plantas industriales. Programación de operaciones de acopio y de distribución de productos, por ejemplo, crudo y o productos derivados, vía medios marítimos de transporte, como tanqueros y barcazas. Considera restricciones. Ventanas de tiempo de entrega o de carga. Distribución de capacidades en los barcos. Capacidad de carga o descarga en los muelles. Capacidad de calado y peso de los muelles. Velocidad de desplazamiento de los barcos. Relación peso-calado de los tanqueros, y sincronización del llenado y del vaciado de los tanques de almacenamiento. La gráfica presenta el movimiento de las mareas en el puerto de Eten, al norte del Perú. Un ejemplo es la distribución de productos derivados del petróleo a lo largo de la costa peruana, la cual se origina en la refinería de Talara, al extremo norte del país. Se debe distribuir los productos en 8 puertos con terminales para almacenar los productos, y luego distribuirlos al interior del país. Si se tuviese un solo tanquero, y no existiesen restricciones de entrada a, de salida de, los puertos, la solución del problema ruteo podría ser trivial e intuitiva. Se carga el barco en Talara, y se visitan los puertos en orden, de norte a sur. El problema matemático a resolver, comúnmente se conoce como el problema del agente viajero, en inglés TSP, Travel Salesman Problem. Pero, si se requiere más de un tanquero, entonces es necesario dividir la asignación de los puertos a los tanqueros. Una solución, quizás sea fácil de obtener, garantizar que es la óptima, o sea la que menos cuesta, es un problema diferente. El problema se complica en la medida que aumentan los tanqueros, los puertos y los productos. El problema matemático a resolver, comúnmente se conoce como el problema del ruteo de vehículos, en inglés VRP, Vehicle Routing Problem. Si bien los dos problemas anteriores son fundamentales en todo problema de ruteo, su alcance es relativamente académico, ya que los problemas de ruteo reales conllevan restricciones adicionales. Para que la solución del problema sea útil para un usuario industrial, principalmente deben incluir la dinámica temporal del problema. Algunas de las restricciones adicionales a considerar son: ventanas de atención, relacionadas con las horas en que es posible entrar a un puerto. Condiciones de viaje cambiantes, por ejemplo, duración, costo y velocidad de viaje dependientes del tiempo. Manejo de inventarios mínimos y máximos en los terminales. Capacidades, peso, volumen de los compartimientos, monto asegurado, y otras. Tiempo de carga y de descarga de los tanqueros. Movimiento de las mareas, que determinan las posibilidades de entrada y de salida de los puertos, y calado y peso del tanquero, dependiente de la carga al momento de llegar a un puerto. Alfred North Whitehead afirmó: el álgebra es el instrumento intelectual que se ha creado para aclarar los aspectos cuantitativos del mundo. La importancia de esta frase radica en el hecho de que toda la matemática moderna se basa en modelos algebraicos que se convierten en algoritmos, que utilizan toda la potencia de las tecnologías informáticas actuales. Muchas gracias por su atención.